Bueno, como ustedes recuerdan, la semana pasada vimos varios aspectos de la vida de Pedro, cómo fue llamado por Jesús a ser discípulo, siendo pescador pues de peces, obviamente, cómo el Señor le hace la invitación a ser pescador de hombres, cómo la suegra de él estuvo enferma y Jesús, Simón Pedro y varios de sus discípulos fueron hasta la casa de ella y Jesús oró por ella, fue sanada y así muchos eventos en la vida de él hasta llegar al punto donde Jesús le anuncia que va a pasar por la prueba más difícil, pongámoslos en términos así, y Pedro le dice que así tenga que dar él mismo la vida por Jesús, lo va a hacer. Pero el Señor le dice, mira, antes de que que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Y quedamos justo ahí cuando ya es arrestado Jesús y Pedro se retira y en 3 momentos diferentes le acusan de ser seguidor de Jesús y él lo niega, él se pone muy bravo, aparentemente muy enojado, es agresivo, incluso en su respuesta dice la palabra que maldice, que jura, que no lo conoce, y en ese momento es cuando precisamente canta el gallo y el querido apóstol Pedro pues tiene que afrontar esa situación. Entonces vamos a retomar un poquito esa última parte. En San Mateo 26, versículos 74 y 75, nos dice la palabra, que este es un pedacito del último fragmento, el versículo 74, no está completo. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y aquí vemos a Pedro y al gallito. En San Juan 20, versículos 1 y 2, nos dice la palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y aquí vemos pues a María Magdalena al frente del sepulcro. Versículos 3 y 5. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las ventas, pero no entró. Entonces aquí van ellos corriendo ante la noticia pues que les había compartido María Magdalena. Versículos 6 y 9. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. O sea, llegó primero el discípulo con quien Pedro iba y luego ya llega Pedro. Entonces dice que él llegó y que entró, que vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Y aquí ya están ambos y observan estos hallazgos. Y mire cómo dice la palabra, ¿no? Que hasta en ese momento no habían entendido lo que la escritura les había anunciado, pero que en ese momento ya entendieron de qué era de lo que se trataba y qué era lo que Jesús también les había estado diciendo. Juan 21, versículos 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, que ahí ya se encuentran con el Señor, ¿no? Recuerdan que ellos se encuentran, que habían incluso compartido los discípulos solitos y toda una noche habían estado sin poder pescar ni un solo pececillo y al amanecer ven a Jesús a lo lejos y les pregunta que si han pescado algo, ellos aún no lo habían reconocido, le dicen no, no hemos pescado nada y él les dice lancen la red del otro lado y cuando la lanzan sale la red llena de pescados. Entonces en ese momento es cuando ya reconocen a Jesús y ya
Se acercan con la barca, Pedro incluso se lanza al agua y se encuentran con él y desayunan, comparten de ese pescado. Entonces estamos ubicados ahí. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Y aquí están, en ese diálogo, ¿no? Tan íntimo, tan personal. Tan íntimo y tan personal que hoy a ti y a mí también el Señor, y muchos momentos y muchos días de nuestra vida, el Señor nos estará preguntando y nos ha preguntado que si realmente le amamos. Versículos 17 y 18. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, 3 veces Pedro negó al Señor Jesús, pero asimismo 3 veces el Señor Jesús le preguntó que si lo amaba, incluso más que esos, más que los otros discípulos. Y Pedro le contesta en las 3 ocasiones que sí. Sin embargo, al final de esa tercera ocasión, Pedro se entristeció, le dolió que Jesús le preguntara una vez más. Y la respuesta de él fue: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes. Pero así como sabes que te quiero, podría uno leer entre líneas, también sabes que te puedo fallar. Y de hecho, sabes que te fallé atrás. Pero como tú lo sabes todo y conoces mi corazón, sabes que realmente sí te quiero, sí te amo. Y le da obviamente la misión, ¿no? El apostolado, el ministerio muy claro. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Entonces, anunciando cuál iba a ser al final del tiempo de la vida de Pedro, su situación, ¿no? Cuál iba a ser como el final de sus días, porque ustedes saben que él murió, él fue sacrificado por llevar el mensaje de salvación, y por eso el Señor le hace como un anticipo, ¿no? Como que le avisa: bueno, cuando tú eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías. Significa eso: mientras tengas la libertad, la salud, la vida que te permita hacer eso, pues irás, vendrás, harás, decidirás. Pero cuando ya se acerque el tiempo en que vas a morir, te tocará aceptar la voluntad y someterte a lo que otros decidan por ti. Porque ya le dice él: cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y a ese lugar donde no quería ir era pues a su muerte, ¿no? Y vamos a empezar un poquito a hablar de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 2, versículo 14 al 16, nos dice la palabra: Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Antes de este fragmento que está el tiempo en que ellos están esperando la instrucción que el mismo Señor les había dado, que debían permanecer en un lugar específico para poder recibir al Espíritu Santo de Dios. Y cuando ya están todos reunidos y llega el momento que ustedes saben, que es la fiesta del Pentecostés, entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. Y la gente que estaba allí, porque había mucha gente,
Yo en un momento de mi vida pensaba, no, pues estaban solitos los 12 apóstoles. Resulta que no, había una multitud enorme de personas. Cuando ellos reciben la unción del Espíritu Santo, todos los que estaban a su alrededor los escuchaban hablar como en sus propios dialectos. Entonces, no, este es de Galilea, este es de aquí, este es de ahí. Todos los oían hablar en el dialecto propio de los que estaban oyendo, que venían de diferentes regiones. Entonces, Pedro les va a dar una explicación, porque incluso ellos llegaron a pensar que estaban borrachos, que estaban ebrios, que estaban locos. Y entonces Pedro les dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y vamos a ver qué había anunciado Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Ustedes saben que la parte de la profecía es anunciar. Los profetas eran mensajeros que comunicaban mensajes que Dios daba al pueblo. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Y continuamos del 20 al 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso está resaltado esta última parte en rojo. Entonces, fíjense ustedes, veíamos la clase pasada, por llamarlo de alguna manera, el encuentro pasado, que Pedro estaba lleno de muchas dudas, que a la vez de que tenía fe y que había momentos en que mostraba esa fe y el Señor le daba sabiduría, también había momentos en que hablaba con poca sensatez y con mucho temor. Un Pedro asustado, un Pedro inseguro, un Pedro lleno de dudas, de cavilaciones, un Pedro que tuvo mucho miedo y que negó al Señor, negó conocerle, aún amándole. Pero en ese momento, ya lleno del Espíritu Santo, es un Pedro que habla con valor, con coraje, con firmeza, con sabiduría y que se para frente a toda una multitud a explicar qué es lo que está pasando. En Hechos 3, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y vamos a ver qué pasó. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y aquí está este varón. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que empieza Pedro a llevar a cabo su tarea. No solamente hablar con sabiduría, sino hablar con una profunda fe en el Señor. A entender realmente cuál fue la misión de Jesús y cuál es la misión que fue asignada a él y a sus compañeros, los demás discípulos. Y esta frase es muy conocida, ¿no? Y es hermosa además. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que el Señor Jesús también nos invita a ti y a mí. A veces no tenemos plata, a veces no tenemos una economía muy fuerte, hay momentos difíciles en esa parte económica, pero sí tenemos conocimiento de la palabra, pero sí tenemos la posibilidad de hacer una oración por otro, de escucharle, de orar, de clamar al Señor. Y eso puede ser lo más valioso, más que el mismo oro y más que la misma plata, más que el mismo dinero.
El tiempo que tú y yo dediquemos a servir, el tiempo que podamos elevar una oración por otro. Y obviamente cuando tenemos el dinero y cuando tenemos la forma de ayudar también, claro, hay que hacerlo. Pero en ese momento él fue contundente y tomándolo por la mano derecha lo levantó con seguridad de lo que él hacía. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Así que empieza a darse una serie de eventos y de sucesos maravillosos, milagrosos, asombrosos para toda la comunidad. Y entonces dice acá, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. No es para menos, ¿no? Ver uno todo el tiempo a una persona lisiada y de un momento a otro, de un segundo al otro, así como un clic, un chasquido de dedos, sucede semejante milagro tan tremendo. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Entonces él les hace esta pregunta contundente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara, pues a quién, a aquel que había cometido todos sus errores. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y hoy sí que son vigentes estas palabras, y más en esta situación en la que estamos. Nosotros también hemos contribuido a la muerte de Jesús con nuestro pecado. Pero también nosotros tenemos la posibilidad de ser perdonados. Así que el Señor, a través de su palabra, y en ese momento a través de Pedro, porque es Pedro quien estaba hablando, nos está diciendo clarito que para que sean borrados nuestros pecados debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Como personas, como familias y como nación. Y como nación, ustedes y yo sabemos que estamos viendo tiempos difíciles y que vienen más difíciles si no doblamos nuestra rodilla y si no clamamos día, tarde y noche al Señor que tenga compasión y misericordia. Y estas elecciones que ya están encima, sea Dios y solo Él tomando total control y dándonos sabiduría para poder elegir y para romper todo pacto satánico que se ha hecho, toda brujería, toda hechicería y todo aquello que se está haciendo para que Colombia sea gobernada por el enemigo. Pero si somos juiciosos, si somos constantes, si realmente clamamos al Señor, si entramos en esta etapa de pedirle al Señor que borre nuestros pecados, que haya arrepentimiento y de verdad nuestro corazón se vuelva a Él, el Señor nos dará un tiempo de descanso y el Señor nos dará victoria. Continuamos, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Entonces, mire cómo Pedro ya en este momento y a esa altura de la vida habla con firmeza, actúa con plena seguridad de que el Señor le está respaldando y además le aclara a las personas, no es que no soy yo, no somos nosotros, es que es Él, es Jesús, el Cristo, el que resucitó, el Hijo de Dios, de Él viene el poder. Es necesario que Él permanezca en el cielo,
hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Ahora vamos a Hechos 4, versículos del 1 al 4. Viene otro evento en la vida de Pedro. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces ya lo encarcelan a él, a Juan, por estar haciendo ya la obra de evangelización y dando a conocer y proclamando el nombre del Señor. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Entonces mira cómo empieza ese accionar del Espíritu Santo de una manera tan clara, tan contundente, tan poderosa. Y este hombre Pedro, que había negado antes al Señor y que estaba asustado de decir que siquiera lo conocía, lo proclama a los 4 vientos, sin importar las consecuencias. Ese es el accionar del Espíritu Santo, ese es el poder del Señor. Continuamos. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Imagínense esas declaraciones de Pedro en ese entorno, en ese contexto que se estaba viviendo. Se necesitaba ya estar justo como dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo para que él se parara con esta seguridad y hablara con tanta contundencia y sabiduría. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios precisamente. ¿Qué pasó en Hechos 5 del 12 al 14? Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. 15 y 16. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Imagínense ustedes, de aquí es donde surge la hermosa canción, ¿cierto? Cuando dice esa alabanza que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, que no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Jesús tenía el espíritu ¿de quién? De Jesús, del Nazareno. O sea, que era tanto el poder del Espíritu Santo a través de él y de sus compañeros, que era, por llamarlo de alguna forma, imparable. O sea, era un derramamiento, era un desbordamiento, llamémoslo así, del poder de Dios
llamando además a la gente a volverse realmente a Jesucristo. Y era tan maravilloso que pues la sola sombra, con que la sola sombra, imagínense ustedes ese poder, Dios santo, pasar a él y con la sola sombra proyectada sobre el enfermo, de inmediato fuera sanado. Algo realmente maravilloso. Y yo a veces pienso, leo esos pasajes bíblicos, digo, Señor, nosotros estamos invitados a establecer realmente una relación mucho más fuerte e íntima contigo y a permitirte que tú nos llenes con tu Santo Espíritu. Pero para eso tenemos que ser obedientes. Tenemos que esforzarnos y ser comprometidos y valientes para que el Señor pueda usarnos así y más que a Pedro y a esos discípulos de aquella época. Porque hasta los espíritus inmundos que atormentaban a las personas, fíjense ustedes como también desde esa época ya sabían que las personas tenían espíritus inmundos y que los atormentaban. Y hoy en día aún hay eso. Lo hemos hablado en otros momentos. Lo más maravilloso de todo es que todos eran sanados. Aquí va pasando Pedro, los discípulos, y con las solas sombras, los enfermos, mire, se apostaban por las calles, a los lados, esperando que estos varones pasaran para poder recibir esa sanidad. Hechos 9, del 32 al 35. Dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Es lo que yo les digo, o sea, es un empoderamiento de la enseñanza de su maestro. Y es la aplicación de ese conocimiento. Es sin ningún temor, es con toda la confianza y con toda la certeza de que el Espíritu Santo le guía y que por eso él podía hacer esto. 8 años este caballero en ese estado de parálisis. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos paralizados también de pronto 8 años y más por recuerdos dolorosos, por problemas que hemos venido cargando de hace mucho tiempo, por heridas emocionales, por falta de perdón, por tantas circunstancias que a lo largo de la vida hemos tenido que vivir? Porque aquí estaba ese paralizado como tal físicamente hablando, o sea, no tenía movilidad. Pero muchas veces también las parálisis son espirituales, ¿no? Entonces también sea el momento de reflexionar en ese sentido y de movernos a buscar realmente el Señor, no porque haga un milagro para nosotros, sino porque realmente queramos amarle y seguirle. Y que el Señor rompa esas parálisis espirituales, rompa esa pereza, rompa esa desidia, rompa esa inseguridad, rompa ese temor, rompa eso que no nos permite movernos a buscarlo realmente. Rompa todo aquello que está cegándonos, que está ensordeciéndonos, que está evitando que busquemos del Señor Jesús. Sea el momento también para hacer esa reflexión en doble sentido. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Grandes. Y aquí vemos a un Eneas ya sanado, levantado con sus brazos en acción de gracias, victorioso, maravillado, agradecido. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no ante recibir semejante milagro del Señor? Y continúa porque se dio ese evento y hay uno igual y aún mayor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Estas se esmeraban en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver
después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. 39:40. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Y mire acá, se puso de rodillas y oró. Ese se puso de rodillas implica humildad, implica reconocer: Señor, yo puedo hacer esto, pero si tú estás aquí, si tú eres quien lo hace, si tú me usas, mejor dicho, porque yo solo no, pero si tú estás aquí, si tú permites y es tu voluntad que esto se dé y que esta mujer vuelva a la vida, pues así se hará. Y ora este varón, volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Imagínense ustedes, trajo a Tabita, el Señor, a través de la oración de Pedro, a la vida de nuevo. Tremendo milagro, tremendo. Que el Señor nos traiga también de la muerte espiritual a la vida, de las tinieblas a la luz, que nos traiga. Y mire cómo habla allí que esta mujer le servía al Señor, servía a su comunidad. Y eso es otra de las cosas que sabemos que Jesús hizo todo el tiempo, que nos enseñó con su propio ejemplo y que además ese mismo ejemplo siguieron obviamente sus discípulos, que ya hacen su apostolado. Ustedes saben que discípulo significa la persona que está aprendiendo del maestro, un seguidor que copia y que lleva las enseñanzas. Y ya cuando van a cumplir esa misión, entonces la palabra apóstol significa enviado. Entonces empiezan a cumplir aquello que el Señor les ha dicho, les ha pedido, pero además para lo cual los fue preparando a lo largo de ese tiempo que compartió con ellos, que comieron, que durmieron, que cenaron, que hablaron, que oraron, que también el Señor les llamaba la atención cuando le faltaba fe, en fin, tantas cosas que yo me imagino esas escenas y Dios santo, no sé qué sentiría uno de haber podido estar con nuestro Señor ahí en carne y hueso, escuchándolo, viéndolo, siguiéndolo. Tiene que haber sido algo para ellos muy hermoso. 41 y 43 dice: él tomándole la mano la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Y aquí vemos a Pedro orando por Tabita. Hechos 12 del 1 al 5. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Jacobo era uno de los apóstoles. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Entonces eso es lo que también tenemos que analizar en ese momento. Varias cositas. Jacobo, que fue uno de los discípulos, hermano de Juan, fue asesinado. Lo asesinaron, como dice la palabra, a espada. Pedro fue prendido. Venga para acá, señor, y nos fuimos para la cárcel. Lo ponen obviamente bajo una estricta vigilancia.
Le iban a hacer un juicio. Pero mire lo que hacía la comunidad. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Mire cómo es de importante la oración de intercesión por las personas. Y no era que podríamos de pronto pensar, ¿cierto? Que a veces nos pasa eso en el día a día nuestro, de la época actual. Decir, no, pues como Pedro era tan usado, era tan lleno del Espíritu Santo, pues no, él no necesita que oremos porque pues el Señor plenamente estamos seguros de que lo respalda. No, la iglesia sabía en qué peligro inminente estaba Pedro. Mire ya lo que le había pasado, de hecho, a Jacobo. Lo habían asesinado. Entonces, el seguir a Cristo no es sencillo. Y solitos no vamos a ser capaces. Necesitamos, obviamente, de su Santo Espíritu y del amor de Jesús. Por supuesto que sí. Y tener claro que nosotros tenemos también la obligación de orar por nuestros líderes. No decir, no, como él es el padre tal, el sacerdote tal, o el pastor tal, o Luz Ángela, o Rosa, o A, B, C, que le sirven al Señor, que son laicas. No, pero pues ellas como eso tienen comunicación directa con el Señor, entonces pues no necesitan que nosotros oremos por ellas, o por los sacerdotes. Resulta que es todo lo contrario. Claro que sí se necesita, y aquí estamos viendo un ejemplo claro. Es indispensable. Todos necesitamos orar, como dice la palabra, unos por otros, independientemente del rango o el liderazgo, porque a esta altura, obviamente ya Pedro era claramente un líder definido de los discípulos, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó entonces. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Como quien dice, no se escapa porque no se escapa. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa de encima y sígueme. Y aquí tenemos al ángel y a Pedro y el ángel acompañándolo y se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, salen en medio de todos los soldados y nadie los ve. Y el Señor lo hace libre. Es más, continúa el relato, aunque no lo quise poner porque pues es extenso, pero Pedro ya cuando está en la calle, ya como que se concientiza, oiga, estoy en la calle. Entonces va y busca, obviamente, a sus amigos, golpea, una mujer es la que escucha, ¿quién es? Él dice, soy Pedro, ella va y comunica, era tanta la emoción que ni abrió, todos de aquellos que estaban orando por Pedro, hasta que al fin abren y no lo podían creer, o sea, asombrados, pero ¿cómo? Si estabas en la cárcel, si estabas custodiada, no, el Señor me liberó y aquí estoy. Entonces, así de maravilloso es el Señor, así de maravilloso. Pero salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Mire toda esa cantidad de eventos. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí, mire, como que, oh, ¿qué pasó? Es real, no estoy soñando, no es una visión, no es un sueño, estoy aquí, estoy en la calle. Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Porque el Señor, que sí conocía y conoce siempre nuestro corazón, sabía la pretensión de Herodes, ¿no? Y lo libra. No era aún el momento de que Pedro muriera. Jacobo fue diferente, entonces también mire cómo Dios para cada uno de nosotros tiene propósitos distintos y momentos distintos demandándonos también llamar a su presencia. Y siempre hay que pedirle al que nos ayude a estar preparados. Pero en el caso de Pedro no era el momento de morir y por eso el Señor lo libera. Pasaron por todo
la cárcel, por los guardias, por las puertas con cerro, y todo el Señor las abría hasta que él pudo llegar a la calle. Entonces, ya vemos acá un Pedro que está maduro, un Pedro que está lleno del Espíritu Santo, un Pedro que está empoderado en su función, en su labor, un Pedro que está siendo un líder, un Pedro que se para lleno de sabiduría a decirle al pueblo qué es lo que está pasando, a explicarle, un Pedro que estaba tan lleno de su poder que con solo la sombra de él los enfermos se sanaban, un Pedro que tenía ya muy clara su función y su misión, y un Pedro que realmente en ese momento estaba dispuesto a darlo todo, todo, a ir a la cárcel, a ser azotado, lo que le tocara, porque sabía que el Señor estaba ahí con él. Y entonces es cuando ese amor que le manifiesta a Jesús, cuando él ya ha resucitado, y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Pedro, pero sí me amas. O sea, era como ese afán de Jesús también de reconfirmar: ¿de verdad sí me amas? Tanto que el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Ahora, hoy el Señor nos vuelve a preguntar con nombre propio: Luz Ángela, ¿me amas? Inés, ¿me amas? Fernando, ¿me amas? Kimberly, ¿me amas? Laura, ¿me amas? Lorena, ¿me amas? Herando, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Y si realmente me amas, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿De verdad te vas a someter a mí? ¿De verdad vas a apacentar mis ovejas? ¿De verdad vas a llevar mi palabra? ¿De verdad vas a compartir la enseñanza? ¿De verdad vas a orar por los enfermos? ¿De verdad vas a evangelizar? ¿De verdad vas a ser solidario? ¿De verdad estás dispuesto a darme ese lugar? ¿De verdad quieres ser lleno de mi Santo Espíritu para que realmente me sirvas, para que yo te guíe? ¿De verdad estás dispuesto a ser sumiso y obediente? ¿Te vas a mover no por tu voluntad y por tu capricho, sino por la guía de mi Santo Espíritu? Todo eso es lo que hoy el Señor también nos quiere decir. Y al final, ustedes saben que Pedro no era una persona letrada, no era persona ilustrada, era un pescador, era un hombre sencillo, un hombre de trabajo, pero un hombre muy sencillo. Y aún y a pesar de sus defectos, de su carácter, de sus dudas y demás, realmente amaba al Señor. Y así como lo negó, tuvo la oportunidad de ratificarle en 3 ocasiones directamente a Jesús, cara a cara, su amor y cumplir con su misión. Pero nunca olvidemos que para que todo sucediera, él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno, lleno. Y eso es lo que el Señor quiere: limpiarnos para luego llenarnos, para que se cumpla el propósito de Él en tu vida y en la mía. Y luego le escribe las cartas, ¿no? Las cartas de Pedro, primera y segunda carta, que ya era extenso y pues no quise tocarlas en esta misma prédica porque entonces se nos alargaba como mucho, pero obviamente que hay enseñanzas muy valiosas en las 2 cartas de Pedro. Son cartas cortas, pero realmente de un contenido muy, muy importante. Y pienso yo que la verdad nos toca ya para la siguiente, casi que mire que se nos van a ir 3 viernes en hablar del apóstol Pedro, ¿sí? Pero pues bueno, lo vamos a hacer porque es lo que siento que el Señor quiere que hagamos para que tengamos como esa enseñanza muy clara, como que sigamos esa secuencia, porque además nos va preparando como los preparó a ellos para la fiesta de Pentecostés, que nos toca empezar a orar para ver el Señor cómo quiere que este año la organicemos, si así virtual, si presencial, no sé, todavía realmente no sé cómo el Señor lo quiera. Lo único que sí sé es que obviamente que el Señor quiere que se celebre, que es el momento como pasó allí cuando era Pedro y los demás discípulos usados, cómo llegaba la verdadera conversión de las personas, cómo la gente que estaba incluso con problemas demoníacos era liberada, era sanada,
y su vida era transformada, y no era uno, ni dos, ni tres personas, eran miles, eran multitudes. Entonces, tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que disponernos realmente, tenemos que renunciar como renunciaron Pedro, y lo vimos la vez pasada, y lo estamos recordando hoy, a todo, con tal de seguir al Señor. Y es ese grado y ese nivel de compromiso del que el Señor nos habla. Y es lo que a ratos nos cuesta y no queremos entender o aceptar. Porque, ¿qué pasa? Es con ejemplos muy simples, y ustedes saben que yo trato de usar siempre comparaciones sencillas, pero muy reales. Vamos a poner cualquier ejemplo. El estudiante que quiere ser el número uno, el atleta que quiere ser el número uno, sea cualquiera la disciplina deportiva que practique. Pero a veces quiere ser el número uno, pero no quiere sacrificar y comprometerse. El estudiante que quiere ser el número uno, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, cumplir, sacrificar. En un momento dado no ir a la fiesta, no ir al cine, no, porque tiene que centrarse en hacer lo que le toca. Leer, preparar, mirar hoy en día los medios audiovisuales que nos ofrece el internet, etcétera, etcétera. Eso implica tiempo dedicado a esa actividad, eso implica compromiso, implica sacrificio, implica renunciar a muchas otras cosas. No, que te invitamos a la fiesta, no, lo siento mucho, pero no puedo, no alcanzo. No me puedo trasnochar, tengo que levantarme muy temprano porque tengo que estudiar, tengo que preparar, tengo que ensayar mi exposición, etcétera, etcétera. Lo mismo es con Cristo. O sea, debemos dejar de darnos tantas excusas y de entender que el camino para seguir a Cristo, como el mismo Señor Jesús lo dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. O sea que hay un sacrificio que hacer, hay que comprometernos. No es simple y llanamente, no, pues yo sí quiero ser el número uno, pero lo que no quiero es ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio, que todo me llegue así como del cielo. No. El atleta, el ciclista, cuántas caídas, hasta la vida permanentemente están exponiendo, precisamente porque estaban entrenando por la carretera. ¡Pum! Un accidente, lo que le pasó hace poco a este caballero, se me va el nombre, el que ganó el Tour, el colombiano que ganó el Tour. Y mire, semejante problema tan grave, ese señor fracturado como un rompecabezas, el pobre. O sea, eso no es fácil. Y sin embargo, apenas se recupera, apenas, sí, a Nairo Quintana, tantos ciclistas que son ya muy reconocidos, pero no es fácil, el entrenamiento que ellos hacen es duro, es de todos los días, les toca ir a otras ciudades muchas veces, les toca sacrificar el tiempo con su familia, les toca una dieta muy estricta, muy saludable, ejercicio de diferentes formas, en diferentes horarios, o sea, eso no es que llegaron allá al podio a recibir la medalla de oro, pero atrás no hubo nada que hacer, sino dormir. No, o sea, el camino con Cristo es tal cual. Es de sacrificio, es de compromiso, es de renunciar, es de obedecer, así como este ciclista, por ejemplo, Nairo Quintana, tiene que obedecer, tiene que ceñirse a unas instrucciones de su equipo, a su instructor, a sus compañeros a él, acoplarse, y que muchas veces de pronto él pensará de una forma, pero si a él le dan una instrucción, le toca obedecer. Y así pasa con el seguimiento a nuestro Señor. O sea, muchas veces nosotros queremos hacer es A, B, pero el Señor quiere que no hagamos A, B, sino C y D. Y si realmente estamos comprometidos con Él, tenemos que cumplir. Tenemos que esforzarnos. Qué maravilloso sería que el Señor pudiera usarnos a ti, a mí y a todos los que aquí estamos en esa labor para el Señor. Qué maravilloso fuera que nos llenara tanto, tanto con su Santo Espíritu, que camináramos y que pasara como pasó con Pedro, que solo con la sombra los enfermos sanaran. Qué maravilloso que con solo eso los endemoniados quedaran libres. Qué precioso sería eso. Y eso no es imposible, pero necesita el Señor hombres y mujeres comprometidos, que de verdad estemos interesados en hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No estarnos justificando todo el tiempo para estar pecando. No, es que yo soy adúltero porque es que soy adúltero, porque es que a mí me gustó y pues mi carne es débil y entonces en eso me justifico. No,
No, no, no, no, no, eso era atrás. Pudimos haber hecho muchas cosas como le pasó a Pedro, negarlo, dudar, enojarnos, bueno, muchas cosas. Pero cuando ya de verdad decidimos y nos comprometemos, tenemos que de verdad persistir e insistir. Y siempre en oración y siempre pidiéndole al Señor la guía. No es hacer nuestro capricho, nuestra voluntad como a ti y a mí nos parezca, sino como el Señor quiera que hagamos las cosas. Y por eso tenemos que leer la palabra y por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en la palabra y la voz de Dios está en una alabanza. Y la voz de Dios está cuando yo voy a ese encuentro con Él personal, pero también está cuando yo voy al encuentro en un culto, llámese Eucaristía, llámese el culto dominical, la iglesia dominical, bueno, como se llama. Está cuando dos o más se reúnen en el nombre del Señor y oramos. Está cuando yo recibo una consejería de una persona que es mucho más madura que yo en la fe. Está cuando aunque me den una instrucción y aunque a mí no me guste y aunque a mí de pronto no me parezca, pero si es una persona de autoridad y de conocimiento, yo tengo que someterme y obedecer. Ahí están las claves. Y ese nivel de compromiso es el que Dios nos pide. Y es el que creo que nos está haciendo falta a todos. Y por eso es que no hemos sido llenados como el Señor nos quiere llenar. Él nos quiere llenar como llenó a Pedro y a sus discípulos. Este mundo necesita. ¿Cuánta gente dominada por la brujería, por la hechicería, por tanta cosa y tanta artimaña del diablo? ¿Cuánta gente endemoniada? Ustedes no imaginan, pero así es. Eso es lo que hay, como dicen por ahí. Eso es lo que hay. Gente que practica el vudú, la magia negra, el satanismo en todas las formas, tamaños, colores y sabores. Eso es lo que hay. Pero el Señor, ¿qué quiere? Llenarnos de Él, llenarnos con su amor, hacernos libres, romper las cadenas, sanarnos y que nos volvamos realmente a Él. No simplemente que el Señor nos sane y nos pase como los 10 leprosos, no. Eran 10, pero solo uno se volvió a agradecer, porque también nos pasa eso, no. Buscamos a Dios, ay, que me haga el milagro de esto, que me haga el milagro del otro. Bueno, y si el Señor no te hace el milagro, entonces ¿qué? Ah, no, entonces me alejo porque es que yo esperaba era que me diera tal cosa. No, tenemos que esforzarnos realmente por hacer lo que a Dios le agrada. Y eso implica todo eso que ya vimos que le pasó a Pedro, que la cárcel, que la persecución, que lo azotaron en un momento dado, que tantas cosas. Pero él fue valiente. ¿Por qué? Porque ya tenía claro su compromiso y porque ya estaba lleno del Santo Espíritu de Dios y porque mantenía esa llenura del Espíritu Santo. Imagínense ustedes hasta resucitar personas con su oración. Calcule usted eso, o sea, eso es a lo que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, debemos volvernos a ese amor y ese poder de Dios, porque eso es real y fue real allá y sigue siendo real hoy. Pero necesitamos comprometernos, necesitamos de verdad creer incesantemente y renunciar a todo aquello que nos distrae en el caminar con el Señor. Así que vamos a hacer la oración de acuerdo a esta enseñanza. No sé si antes de hacer la oración, alguien que me gusta también que participen un poco, a veces el tiempo no nos da, pero hoy vamos bien de tiempo, diría yo. Si alguien quisiera, como hicimos la vez pasada, comentar de lo que hoy hemos visto referente al apóstol Pedro, ¿qué le ha gustado más? ¿Qué le ha impactado? ¿Qué ha tocado su vida en este momento? De que, no, doctora o Luz Ángela, usted está hablando de tal cosa y a mí eso, yo quisiera eso para mí. Me gusta eso que pasó con Pedro. ¿Qué les gusta más de todos los eventos que hemos relatado hoy que pasaron con Pedro? Antes de que hagamos la oración. Al menos una o dos personas, no sé, que quieran decir, abran su micrófono y que quieran compartir de esta enseñanza de hoy, qué es lo que más les ha quedado. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, Tina. La verdad, la enseñanza es espectacular, maravillosa. Es el amor de Dios reflejado en Pedro, pero obviamente que Pedro también lo dio todo, ¿no es cierto? Y que me haya parecido lo que a mí me, de lo que se enseñó hoy. Se te cerró el micrófono, tía.
ese poder de nuestro Señor, si nosotros empezamos a trabajar, a orar, a pedirle al Señor, si tenemos esa certeza, porque es que nos falta es la certeza, tenemos mucha duda, porque ahí en la palabra de Dios es claro, harán estas cosas y aún más grandes si tenemos esa fe, si tenemos, nos falta esa fe, esa certeza de que no somos nosotros, que es el poder de Dios a través de nosotros. ¿Sí? Eso me entusiasma mucho y pues me gustaría muchísimo que todos pudiéramos hacer esa obra maravillosa de ser usados por el Señor para hacer para llevar muchas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas personas que creen, aún yo creía, ¿no? Es que los milagros eran allá en la época de nuestro Señor Jesucristo, pero no, los milagros los vemos patentes día a día, hay milagros y todos son propiciados por Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el día que ese niño sano del cáncer, ese día yo me quebranté y fue tremendo. Y siguen habiendo milagros y milagros y milagros. Eso es maravilloso, la verdad. Y saber que el Señor es ser ese escogido de Dios que fue Pedro, esa roca sobre la que fundó su iglesia, pues así lo decimos ahí, pero es la base que puso el Señor, su representante. Entonces, mucha belleza, la verdad. Fue un privilegio para Pedro el ser escogido por el Señor para este ministerio tan grande. Así es, tía. Y así como Pedro fue escogido, también nosotros hemos sido llamados y también hemos sido escogidos. De pronto usted dice, no, pero pues ¿cómo va a comparar, doctora, con Pedro? No, es que nosotros también estamos conociendo la palabra del Señor. Nosotros también hemos tenido experiencias de vida a lo largo de los años que tengamos, 20, 30, 40, no sé, 50 más, con Él. Obviamente hay un momento en que fue un encuentro como tan personal como que, ¡pum!, se destaparon nuestros oídos espirituales y oímos ese llamado al Señor y tomamos la decisión y aceptamos ese llamado. Pero si ustedes analizan a lo largo de toda su vida, por más errores, por más momentos difíciles, por lo que sea, de alguna forma siempre ha estado el Señor presente. Siempre. Porque Él nos ama y Él nos ha elegido y Él nos ha llamado. Está, como dice su merced, tía, en nosotros empezar a trabajar más y más y a derrotar esa duda y a tener esa certeza de que el Señor tiene el poder de hacerlo que hizo atrás, lo que aún vemos y lo que veremos. Eso es algo realmente maravilloso. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar qué le impactó más de la enseñanza de hoy, al menos una personita más, y pasamos a hacer la oración. Yo, doctora, ¿me escucha ahí? Sí, sí. Bueno, lo que más me impactó, bueno, es que a lo largo de la historia de Pedro, nosotros podemos reflexionar que todos los que estamos aquí conectados, nuestras familias, hemos recibido el llamado, que no es coincidencia que nosotros estemos aquí a estas horas ahí pegados, que así como Pedro, nosotros tenemos que dejar la red y soltar lo que tenemos para empezar a servirle a Dios. Que así Pedro, incluso teniendo al maestro tan cerca, que él sí lo pudo ver, nosotros pues por fe y por las cosas que él ha hecho, nosotros creemos, ¿sí? Pero ellos sí pudieron verlo y él sin embargo tenía sus dudas, así como tantas veces cayó Pedro, así como lo negó también, así nosotros hemos fallado muchísimas veces, nosotros somos seres humanos y imperfectos hasta ya no más poder, pero Dios nos sigue inquietando y Él nos quiere usar y Él nos está llamando y hoy la invitación es a que abramos nuestro corazón y que nos dispongamos a servirle, es un servicio lo que se está pidiendo, es la forma de decir, tantos enfermos, tantas personas, tanta maldad, tanto que hay, y nosotros ya hemos recibido dones y hemos recibido talentos, cosas que nosotros podemos utilizarlos, y yo siento esa necesidad porque es una necesidad ya la que tengo, de que tanto que Dios me ha dado,
Y bueno, como tan malagradecida que he sido yo, que pudiendo hacer más, estoy ocupada en otras cosas que ni siquiera son de él, en otras cosas, perdiendo mi tiempo. Entonces, eso es lo que para mí tomo, lo que rescato para mí. Muy bien, Nidia. Gracias por compartir, porque es verdad, eso nos tiene que mover, o sea, cada cosa que hagamos nos tiene que mover el Señor e inquietarnos para mirar qué estamos haciendo bien, qué no está tan bien y reconocer, bueno, me falta más tiempo con el Señor, me falta más tiempo de oración, me falta soltar la perecita, soltar todas aquellas cositas que no me dejan avanzar en ese camino espiritual para poder crecer, para que el Señor nos pueda limpiar, nos pueda lavar, nos pueda renovar y asimismo nos pueda llenar. Todo es un proceso y todo con Dios está perfectamente planeado. No es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Él. Pero como bien lo dice Nidia Constanza, cuando ya llevamos un caminar y cuando el Señor ya nos está dando dones y nos está llenando, y obviamente permanentemente tenemos que pedirle que nos esté limpiando, porque claro que sí, cometemos errores, ¿no? Pero ya llenitos de Él y estrechando cada vez más esa relación, tenemos que servir. A eso estamos llamados, a servir, a ser valientes, a ser esforzados, a ser comprometidos. Tanta necesidad, mira, hay tanta necesidad. Y es tan hermoso cuando tú y yo de diferentes formas servimos, porque hay muchas formas de hacerlo. En casa, en el trabajo, en la calle, en el colegio, en el barrio, etcétera, etcétera. Pero cuando ya tú entras aún más a hacer puntualmente la oración por alguien y ese alguien te mira cuando acaba la oración, cuando de verdad ese corazón está comprometido con el Señor, que quiere de verdad un cambio, que reconoce su pecado, que acepta que actuó mal y que de verdad anhela ser libre. Y hacemos la oración y vemos ese cambio y esa transformación, cómo cambia la mirada de la persona, cómo cambia su semblante, cómo esa persona se para y te abraza y te dice gracias. Realmente nunca pensé que esto me fuera a pasar. Es el poder de Dios. Bueno, necesito parar un momento a tomar agua. Tengo un poquito afectada la garganta. Si alguien mientras tanto me quiere apoyar, por favor, hoy con una oración por Colombia, les agradezco. Sí. Yo quisiera participar también sobre lo que se está hablando en este momento en relación al servicio. Como decía la palabra hace un momento, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Yo pienso que ese es el mensaje para mí más impactante porque a veces creemos que servirle a Dios es imposible, es difícil, es complejo, pero realmente servir a Dios es tener disposición de corazón. Y cuando uno tiene disposición de corazón, en todo instante puede estar sirviéndole a Él. Porque, como dice, como reitero, lo que dice la palabra es: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y cuando nosotros comenzamos a mirar qué tenemos, resulta que tenemos muchas riquezas y nos subestimamos y nos minimizamos nosotros mismos. Y cuando empezamos a reconocer esas virtudes, esas riquezas, esos dones, esa gracia de Dios en uno, empezamos a dar de una manera súper sencilla, de una manera espontánea, de una manera amorosa. Y cuando eso ocurre es que empieza uno a darse cuenta cuál es el verdadero poder de Dios y cuál es la cercanía real con Dios. Porque entonces ya lo tenemos ahí sencilla y cercanamente. Cuando hay una persona que necesita una palabra de aliento, cuando hay una persona que necesita una oración, cuando hay una persona que necesita ni siquiera una palabra, de pronto un abrazo. ¿Cuántas veces uno rompe tanto dolor y tanta tristeza con un abrazo en una persona?
y uno no cree el poder de un abrazo, el poder de una palabra, el poder de una sonrisa. Con la sonrisa conquistamos a la persona, nos acercamos a ella y logramos que esa persona tenga alguna empatía con uno para poderle hablar de las cosas de Dios. Entonces yo pienso que el principal mensaje es como tener los ojos y los oídos abiertos espiritualmente para estar siempre a disposición para servir a Dios. Creo que es el principal mensaje de esta noche. Gracias, Angelita. Gracias, Milladi. Y la verdad que sí, mira, en todo momento donde estemos, Siempre. estamos llamados a eso, a eso. O sea, no hay nadie tan pobre que no tenga algo para darle a otro. Nadie, créanme. Y nosotros, como lo decía Nidia Constanza, tenemos mucho, mucho más de lo que a veces nosotros creemos para poderlo compartir y ponerlo al servicio de los demás. Ahora, ¿cómo quiero que a mí me identifiquen? ¿Cómo quiero que los demás se refieran a mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Ustedes saben que yo tengo en este tiempo, por la misericordia de Dios, la oportunidad de dar clases de fundamentos de fe en el colegio donde estudian mis niños. Me pasó algo muy curioso hace 2 días. En el colegio celebraron el Día de la Mamá, en la tarde a las 4:30. Y llegué yo al colegio, me bajé, acomodé, y cuando me encontré con un niño, estaba con la mamá, un niño pues pequeño, no sé si estará como en segundito, tercero, me queda mirando y me dice, hola. Entonces yo le dije, hola, mi amor, él está ahí con la mamita. Tú eres, y se quedó así como pensando, ¿no? Entonces yo sonreí, le dije, a ver si me identificas quién soy. Me queda mirando el niño y me dice, ay, ya sé, sí, tú eres la teacher de la Biblia. En Entonces la la mamá Biblia. se quedó mirando y dijo, ¿será de religión? Y el niño dijo, no, de la Biblia. Entonces yo le dije, sí, mi amor, así está bien, de la Biblia. Entonces mire qué bonito que ya lo pueden a uno identificar, y me gustó lo que el niño dijo, no dijo de la clase de encíclica, de fundamentos de fe, religión, no, dijo de la Biblia, porque realmente estamos trabajando eso, la palabra de Dios. Entonces, eso que pasó ese día me permite también, primero, compartirlo, porque para mí son experiencias tan bonitas, tan sencillas, y en esa sencillez está ahí el amor de Dios. Uh-huh. Y es sentirse uno tan agradado con esas cosas que podemos hacer. Y eso es un compromiso, créanme, yo siempre he respetado a los docentes, pero ahorita sí que más, porque me toca dedicar horas enteras para poder organizar una buena clase para mis chicos. Pero ese tipo de cositas que pasan, como hace 2 días, dice uno, voy por buen camino. Señor Jesús, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Así pone, de la Biblia. Tú eres la teacher de la Biblia. Entonces, así mismo, donde quiera que estemos, qué bonito que donde vayamos puedan decir, ay, no, esta persona, sí, esta es una persona de oración, de verdad, es una De persona fe, de de oración. una persona que ayuda, es una persona que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta, como dice ella, un abrazo. ¿Cuántas veces hay tanta tristeza en el corazón de una persona? Y con que tú le brindes un apretón de mano, un abrazo, con que le digas, Cristo te ama, ahí está el Señor obrando. Y esa persona está sintiendo ese amor de Dios. Entonces, mis amados, de verdad que sí podemos, todos podemos. Y todos tenemos habilidades y tenemos talentos. Y mucho mejor cuando tenemos esos dones espirituales para poder servirle mejor al Señor. Y necesitamos que más y más personas tengan esos dones para que haya un ministerio, así como fueron los discípulos. Ellos iban en grupo, mínimo de 2, iban, avanzaban, usaba el Señor a Pedro, y si no a Juan, y si no a Andrés, y si no a Santiago, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tenía una misión, y había una misión en común, y era, como lo dijo el mismo Jesús, no se preocupen, que de hoy en adelante serán pescadores de hombres, de hombres. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos a hacer entonces la oración. De acuerdo a la enseñanza, ya ahorita ya pondrán por el chat, o si quieren abrir el micrófono para hacer una petición puntual, pues ya miramos. Amado Padre Celestial, esta noche. Dame unos minuticos. Ajá, ok.
Pues yo quiero agregar algo, que todos estamos invitados a evangelizar, a traer más almas a escuchar la palabra, que ojalá pues invitemos, pasemos el link a muchas personas más que necesitan escuchar esta prédica, y que podamos realmente llevar ese mensaje, así sea conectados por medio, pero que podamos invitar a más personas. Como decía antes, pues muchas almas se están perdiendo por falta de información, por falta ay, se me cierra, de congregar. Entonces, pues todo está dicho. Habría muchas cosas más que agregar, pero por tiempo ya estamos, es solamente invitarnos a cada uno de los que estamos aquí conectados. Se me cierra. A invitar más personas a congregarse, a conectarse. Y también para informarles a todas las personas que han colaborado con la señora Laudi y su niño que está en Bogotá, darle las gracias por esa ofrenda que han hecho para ella. Pues informarles que el niño ha sido, ha respondido muy bien a la cirugía, y que va recuperándose muy bien. Pues estuve hablando con la señora Laudi y pues ella, para conectarse, pues en este momento conectar allá donde ella está, pero les manda a decir que muchas gracias, que mil bendiciones, que Dios es grande y poderoso y que las va a bendecir mucho, mucho más en sus trabajos, en su dinero, que solamente Dios pudo y puede hacer esa obra a través de todos los donantes. Agradecerles y darles un abrazo, un mensaje grande para ellos. Me dijo que los saludara en el nombre de ella. Y pues, ¿qué más podía decirles? Dios es grande y maravilloso, porque el niño va recuperando muy bien, está en tratamiento, pero que va respondiendo, gracias al Señor, muy bien a la cirugía, al tratamiento. Y pues eso, quería agradecerles mucho. Dios los bendiga, Dios los ayude a fortalecer en su trabajo, en todo, en la fe, en la congregación con el Padre Celestial. Gracias. Gracias, Inesita. Y sí, lo que su merced dice, y gracias a que me atoraron en el chat, a Egan Bernal, que estaba yo hablando del ciclista que se cayó, que se me había ido completamente el nombre. Sí, a Egan Bernal, que tuvo ese accidente tan delicado, pero mire, por misericordia de Dios, hasta donde entiendo, se está recuperando. Entonces todo implica un esfuerzo, un sacrificio, un compromiso, pero al final de todo ese esfuerzo y ese compromiso, cuando se tratan las cosas de Dios, créanme que valdrá cada minuto y cada hora y cada día de tu vida que lleves un alma a los pies de Cristo, que lleves consuelo, que puedas actuar en el nombre de Él y ser usado en el nombre de Él, valdrá la pena. Siempre valdrá la pena. Hay momentos difíciles y nuestro cansancio el Señor lo conoce y lo sabe, pero se recompensa todo, como yo les decía hace un minuto. O sea, el orar, de hecho anoche nos pasó, oramos con una persona, con Jamie, y fue un momento tan maravilloso. O sea, ver esa disposición de esa persona, ver esa entrega de su corazón, el que el Señor actuó y que esa persona se pare y te diga, nunca imaginé que yo iba a sentir esto que yo sentí, sentir ese poder cuando ustedes oraron por mí. O sea, realmente jamás imaginé siquiera que esa sensación yo la pudiera tener. Como le dijimos con Jamie, al Señor, es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es bonito, qué bonito que podamos servirle al Señor y que de verdad podemos ser usados. Y como dicen ahí, te invitemos más personas a que también conozcan, a que también Dios transforme su vida.
Y ya cada quien pues decide, puede que de 10 acuda 1 o 2, pero no importa, lancemos esa red para pescar hombres a los pies de Cristo. Bueno, Señor Jesús, retomamos nuestra oración. A ti, Jesús, que lo has dado todo por nosotros, a ti, Padre Celestial, a ti, Santo Espíritu de Dios. Estamos con la plena certeza de que tu amor es incomparable y queremos esta noche alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre, agradecer ese tiempo, Señor, agradecer esta enseñanza, Señor, que me has llevado a preparar estos 2 viernes sobre Pedro y tal vez habrá una tercera sobre esas cartas de Pedro, porque hay enseñanzas allí muy valiosas que tú, por supuesto, inspiraste. Señor, ayúdanos a vencer toda dificultad, todo temor y a decirte hoy de verdad con firmeza en el corazón, cuando tú nos preguntas que si te amamos, decirte, sí, Señor, te amamos. Te amamos y queremos agradarte, obedecerte, seguirte, servirte, ser instrumentos en tus manos, pero para eso también necesitamos que nos limpies, Señor, que nos liberes, que cortes toda cadena, toda atadura que el enemigo ha puesto en nuestra vida, Señor. Todo acto de brujería, de hechicería que haya sido enviado contra nosotros, Señor, que se rompe, que se quiebra, que se destruya, toda mentira del enemigo, Señor. Todo pecado de nuestros ancestros sea perdonado, Señor Jesús, nuestro propio pecado, para que podamos realmente ser arcilla entre tus manos y que tú moldees, Señor, nuestra vida, no conforme a nuestro acomodo y a nuestro capricho, Señor, sino como lo hiciste con Pedro, conforme a tu voluntad, que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros y que podamos ser esos discípulos y esos apóstoles comprometidos, llenos de tu Santo Espíritu, con amor, sirviendo, Señor. Como te dijo Pedro, no tengo oro ni plata. Dejo a ese varón que necesitaba recibir de ti, más de lo que tengo te doy. Señor, ¿qué tenemos cada uno de nosotros? Es la pregunta de este momento para cerrar esta oración. Porque de eso que tenemos es de lo que damos. Y si lo que estamos dando es enojo, es ira, es contienda, es grosería, es rabia, es odio, es venganza, quiere decir que necesitamos ser limpiados, Señor. Que necesitamos que se rompa todo dominio del enemigo en nosotros para poder reconocer nuestro pecado, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que haya una transformación en nosotros. Que tú nos llenes para poder ser usados, Señor. Te damos gracias porque estos momentos son hermosos, porque nos recuerdas de tu poder, de tu amor, de tu misericordia y de que de verdad nos amas y que quieres es que te amemos y que te sigamos, Señor. Amén. Te vamos a entregar, Señor, también a 2 personas que están pues muy enfermas, al señor Felipe Sudaski, que es el jefe de Angelita Camilo, y al señor Raúl Tejedor, que tiene cáncer, y me dice mi tía que está muy enfermo, muy grave. Le queremos también, Señor, entregar, además de estos varones, a sus familias, sus tratamientos, pedir el perdón de sus pecados, su conversión, su salvación, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de ellos. También seguirte entregando a Camilo Andrés, a Luis Eduardo, el otro niño que está en misericordia, con cáncer. Seguirte entregando a Inti Isaac, ese pequeñito, Señor, que tú hagas completa toda la obra, que sigas ministrando esa sanidad, Señor, que nada la pueda revertir, y esa conversión de sus papitos, de Natalia Mesa y de Danilo Acosta. Seguimos clamando, Señor, por Colombia, por las elecciones de este país, porque todo pacto que ha hecho Satanás con Gustavo Petro, como el audio que pudimos escuchar y ver, donde él mismo dice que ha hecho un pacto con Satanás, Señor, y que por oración sabíamos que así era. Pero hoy nosotros, Señor, como tu pueblo, nos ponemos aquí humillados con un corazón realmente que clama a ti,
por tu divina misericordia, Señor, que sea roto todo pacto satánico entre Gustavo Petro y el enemigo, Señor, y entre todos y cada uno de los políticos que hayan pactado con el enemigo, abierta o de manera oculta. Señor, solo tú conoces los corazones, solo tú sabes quiénes somos, qué intenciones tenemos. Hoy entregamos a cada candidato, Señor. Hoy entregamos su vida. Hoy pedimos el perdón de sus pecados, su conversión y su salvación. Y hoy clamamos por esta patria, Señor. Hoy desatamos a Colombia de toda influencia maligna, de todos los ancestros que han gobernado y que han practicado la brujería, la masonería, la hechicería y todo pacto que han hecho con el enemigo para gobernar. Porque eso lo único que ha traído es maldición a nuestra patria, derramamiento de sangre, violencia y tantas otras cosas más, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu sangre preciosa lave nuestra patria y lave nuestra ancestralidad, Señor. Y que nos hagas libres, Señor, porque tu amor y tu poder son inconmensurables. Y como lo decía mi tía Doris, nosotros tenemos es que clamar a ti y tener la certeza de que cuando nuestro corazón se humilla delante de ti y es honesto, tú escuchas nuestro clamor, Señor. Todos los que aquí estamos, Señor, clamamos a ti por nuestra patria colombiana, porque realmente suba a la presidencia la persona que de verdad te ame, te sirva y te honre, Señor, y se someta en obediencia a ti, Señor. Dios santo, Dios bueno, escucha nuestro clamor, Señor. Escúchalo, Padre bueno. También te pedimos por Rusia, por Ucrania, toda esta guerra tremenda que se está viviendo. Y tanto. Aquí sí. Odio. Mira. Y tantas cosas tan fuertes que se dan, Señor. Perdona, Señor, a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas. Perdona a las personas que han ejercido el poder y que lo han hecho mal, que han sido corruptos, Señor. Del partido que sea, el nombre que sea, tú lo sabes todo y lo conoces todo. Nada es oculto para ti. Perdona, Señor, a nosotros, los adultos, los padres de familia, que muchas veces hacemos mal nuestra tarea, que no construimos, que no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, que no oramos con ellos, que los descuidamos, Señor. Ten misericordia a los niños y los jóvenes de Colombia. Rompe, Señor, toda influencia maligna en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Te lo imploramos. Rescátalos, Señor. Rescátalos para ti, Señor Jesús. Haz tu obra maravillosa, Señor. Señor, prepara también nuestra mente, nuestro corazón para el Pentecostés. Ayúdanos, Señor, a prepararlo con amor y que no seamos nosotros, que seas tú usándonos y que seas tú moviéndote, como en aquella época cuando los apóstoles estaban reunidos esperando que se cumpliera tu palabra. Así se cumpla en nuestra vida, Señor. Así que desde ya lo estamos poniendo también delante de ti. Por todos los enfermos, por todos los que están en las cárceles, por todos los que están en hospitales, en clínicas psiquiátricas, por todos aquellos que están sufriendo de depresión, mucho niño, mucho joven, pensando en cómo suicidarse, Señor. Señor, rompe todas esas cadenas, todas esas ataduras, toda esa mentira que el enemigo ha puesto. Quebranta, Señor, al maligno en nuestras vidas y que nosotros realmente seamos mejores intercesores, más orantes y más comprometidos, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi Martica, ahí veo que me dan las gracias, ¿no? Gracias a ustedes y a todos los que se han podido conectar, los que han permanecido hasta este momento. Realmente para mí puntualmente es algo muy, muy bonito cuando veo que las personas van llegando, se van conectando. Aquí Fernando nos pone una felicitación para todas las mamitas del grupo y del mundo entero. Que así sea, Fernando, y que el Señor nos guíe en todo momento para ser cada día mejores mamás. Aquí Olguita pone por Colombia, los jóvenes, sí, para que ellos puedan visualizar los propósitos que tiene planeado para el Señor. Ya está el señor Raúl. Bueno, creo que ya
están como todas las peticiones hechas. Ah, no, aquí hay una Isabela, dice, buenas noches, doctora, queremos pedirte seguir poniendo en oración a la señora María Leonor Sosa, porque las quimioterapias le han dado muy duro. Pedimos por su salud y si es su voluntad, sacarla en victoria y perdonar sus pecados. Aquí la anotamos nuevamente, María Leonor. Muchas personas con cáncer, Dios mío. Adultos. Doctora, darle gracias a Dios por la salud de Sofía, la niña por la que estábamos orando, una compañerita de Juan David. Ella ya le dieron salida, incluso hizo una obra de teatro con Juan David. Súper recuperada, tiene totalmente su movilidad de sus piernas, de sus brazos, perfecto. Dios la sanó, Dios la sacó ya de ese hospital y pues darle la honra y la gloria a Dios porque fue el milagro que él hizo. Gracias, gracias a Dios y gracias por compartirlo. Sí, esa parte es muy, muy importante. Bueno, vamos a cerrar con la oración por las mamitas. Sí, claro, ya me había olvidado que, bueno, comercialmente se celebra ahorita, pero vamos a orar por las mamás, ¿verdad? Porque hay muchas mamitas que sufren por muchas razones. Amado Padre Celestial, te entregamos a todas las mujeres que tenemos la bendición de ser mamás y a todas las que no han sido bendecidas, digámoslo así de esa manera, pero que si es el anhelo de su corazón serlo, tú en tu infinito amor las mires con tus ojos compasivos y misericordiosos y si es tu voluntad les concedas el don de ser mamás. Para las que ya tenemos la bendición de ser mamás, hoy clamamos a ti, Señor, para que tú seas quien nos guíes, nos dirijas y para que tu mamita María, que eres el modelo de madre a seguir, también intercedas ante nuestro Señor Jesucristo por nosotras, para que hagamos cada día mejor nuestra tarea. Que en lo que estemos fallando nos ayudes a rectificar, Señor, a mejorar y que siempre, siempre busquemos agradarte a ti y hacer lo mejor posible por la vida espiritual y física y de todo en nuestros hijos. Para aquellas mamitas que tienen el gran dolor de que sus hijos estén enfermos o estén en las cárceles o estén perdidos en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo, en tantas cosas que no son tuyas, Señor, hoy clamamos por ellas, para que tú les des el valor, la fortaleza y la perseverancia de seguir unidas a ti, esperando en ti y con la certeza de que tú estás escuchando esa oración y que en tu momento darás esa respuesta, Señor. Ve al rescate de esos niños, de esos jóvenes, Señor Jesús, por amor a esas mamás. Para que esas mamitas que aunque sufren, no logran de verdad entregar su vida a ti, Jesús, por todas ellas, para que se rompan las tinieblas del enemigo y todas las mentiras que él ha puesto, para que esas mamitas se muevan como ese hombre que estuvo paralizado 8 años, Señor, y sean rotas las cadenas y estas mujeres sean llevadas por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, a orar, a empoderarse, a entregar su vida en tus manos y a permitirte a ti, Jesús, entrar de verdad en sus vidas para orar a través de ellas. También por las mamitas que han perdido a sus hijos, que sufren. No es fácil. Nos contaba la señora Laudi justamente que el tiempo que Camilo estuvo en la UCI, ay Dios santo, muchos niños entraban y no salían vivos de esa UCI. Cuando entraban a la cirugía, lo mismo, muchos entraban a sala y no salían vivos. Así que sabemos que en esta época hay mucho dolor en muchas mamitas porque han perdido a sus hijitos. Por ellas hoy también te pedimos. Ten compasión y misericordia y consuela sus corazones, Señor. Bueno, Padre Celestial, por todas las mamitas que sufren porque tienen problemas con sus esposos, porque sus esposos han sido infieles, porque han sido adúlteros, porque las han abandonado con sus hijos. No es fácil, Señor, y tú lo sabes, pero solo en tu amor ellas encontrarán la fuerza para continuar adelante y ser sabias y sacar adelante a sus hijos y perseverar en la oración por la conversión de sus esposos y de estas mujeres que se han involucrado con ellos, Señor. Por las mamitas que están enfermas, por las mamitas que están deprimidas, por las mamitas que se sienten solas, que se sienten abandonadas, por las mamitas que se sienten defraudadas, por las mamitas que se sienten muy angustiadas por la parte económica también, que no tienen un trabajo,
que tienen muchas obligaciones, por las mamitas que no tienen tiempo para ver de sus hijos y sus hijos se están perdiendo, para que tú aparejes las cosas y las mamitas se encuentren que andan sus hijos, de pronto tienen malas amistades, de pronto están tan solos que el enemigo usa de todo eso, Señor, por todas y cada una de ellas, Señor, hoy pedimos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Amén. Pues feliz días para todas las mamitas. Que Dios de verdad las bendiga y nos ayude a seguir en este caminar con el Señor y nos ayude a cada día de verdad mejorar en nuestra relación con Él y con nuestros hijos también. Un abracito, un beso, que Dios los bendiga. Muchas gracias por conectarse. Que el Señor los guarde y que pasen un fin de semana muy, muy bendecido. Amén. Muchas gracias Amén. y feliz noche. Lo mismo, mi teacher Laurita. Dios te bendiga. Amén. Feliz noche, cuñis, y a todos. Gracias. Listo, ya, gracias. Lo mismo. Amén. Gracias. Dios les bendiga, buen descanso. Gracias, Lidia. Lo mismo para ti. Angelita, muchas gracias.